Segunda hora de información, la noticia. Toda una tormenta política se desató por una proposición incluida en el Plan Nacional de Desarrollo que incluiría la expropiación express de predios. Algunos congresistas denunciaron que la iniciativa acabaría con la defensa de la propiedad privada, pero el gobierno dice que el propósito es impulsar la venta voluntaria de predios al Estado. Esta proposición presentada por el representante Jorge Bastidas en el Plan Nacional de Desarrollo desató toda una tormenta política. Según el texto, la Agencia Nacional de Tierras podría negociar un terreno declarado de utilidad pública y si en 20 días no se llega a un acuerdo con el propietario, el predio pasaría a venta forzada con indemnización previa, lo que algunos congresistas calificaron como expropiación express. Y podemos hablar sin lugar a dudas de una expropiación express, donde en un término de 20 días, sin que haya un debido proceso y sin que tampoco se respete el derecho a la defensa, se le puede quitar el predio a una persona. Cuando un propietario de una finca decide que no la quiere vender porque no le convenció el precio o las condiciones, el Estado en 21 días de manera obligatoria se la puede quitar. Por supuesto, le va a pagar lo que le había ofrecido. Los congresistas advierten que la propuesta no distingue qué puede ser un predio de interés para el gobierno. Tampoco hace una diferenciación entre predios rurales y urbanos. Pero lo más peligroso es que el gobierno le daría 20 días a la persona para que abandone su propiedad y podría llamar a la policía en caso de que el dueño no quiera irse. Ni los colombianos, ni los congresistas podemos permitir que acá en Colombia se haga lo que se hizo durante muchos años y quizás se sigue haciendo en países como Venezuela. Aunque en días pasados el presidente Gustavo Petro había dado estas declaraciones en las que arremetía contra el Congreso. ¿Por qué el Congreso de la República hoy en sus comisiones económicas quitó el artículo que permitía comprar la tierra sin expropiarla, ministra? Ahora solo queda vigente un artículo en la ley. ¿Y es que hay que expropiar? La nueva ministra de Agricultura, Jennifer Mujica, y otras voces le salieron al paso a la polémica. La intención del gobierno es cumplir con la reforma agraria, porque es prioridad mejorar condiciones del campesinado y la producción de alimentos. Compras voluntarias, no expropiación. Gobierno retira apoyo a propuesta de incluir expropiación express en el Plan Nacional de Desarrollo. Y yo tengo la plena certeza que ese artículo que el presidente quiso incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo es un artículo que no tendría ningún objeto. La proposición se conoce después de la salida de Cecilia López del Ministerio de Agricultura. El próximo martes, el Plan Nacional de Desarrollo volverá a ser discutido en el Congreso. Y en medio de la polémica por la expropiación, el presidente Gustavo Petro se pronunció indicando que lo que buscan es corregir los actuales procesos de expropiación contenidos en la ley. Así lo escribió a través de su cuenta de Twitter. Con venta voluntaria jamás se logrará ni un camino, ni una autopista, ni el metro de Bogotá, ni el cumplimiento de la Constitución en el acceso de los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra. Por eso hay dos mecanismos en la ley: compra voluntaria y expropiación. Esto en un primer trino, pero en otro trino también escribió: nosotros queremos reemplazar la expropiación con renta obligatoria a precio comercial y mantener la compra voluntaria. Bueno, tremenda discusión se ha generado alrededor de este artículo que presuntamente iría dentro del proyecto del Plan de Desarrollo que está siendo discutido y va a ser prontamente aprobado en el Congreso de la República. Acuérdense ustedes que el Plan Nacional de Desarrollo es un proyecto legislativo bastante peculiar, porque como abarca tantas y tantas materias, allí se puede meter cualquier clase de norma, cualquier clase de artículo, alegando que tiene que ver con el Plan de Desarrollo y termina pasando, no necesariamente como un mico, pero sí termina pasando de agache si no hay un debate público adecuado. Y ese es el debate que está generando este proyecto de artículo que en su momento, el borrador que se ha difundido, argumentaba que se llega a una negociación con alguien que tenga una tierra que le puede interesar al gobierno. Si la negociación no prospera, pasa a una segunda etapa, que es la declaratoria de que es un bien de interés público o de interés social. Y si eso es así, el gobierno entraría a una nueva actitud, y esa actitud es
valorarlo por el valor catastral, que no coincide casi nunca con el valor comercial, y darle 21 días a la contraparte para aceptar. Por un lado, habría una especie de silencio administrativo positivo, es decir, si la contraparte ni se entera o no le llegó el correo o lo que fuera, terminaría venciéndose ese primer plazo, y un segundo plazo también en esos 21 días para presentar alguna clase de recurso de reposición. Eso evidentemente tiene varios problemas. El primero de ellos, que no se trataría de una transacción voluntaria. El segundo, la valoración, que no sería a precios de mercado, sino a precio catastral, a valor catastral. Y tercero, el plazo tan perentorio, 21 días, en los que mucha gente o muchos propietarios quizás ni se enteren de lo que está pasando, porque todo se haría por vía administrativa. ¿Qué ha pasado con este proyecto de artículo que ha circulado en distintos ámbitos? Ha habido un pronunciamiento de parte de la nueva ministra de Agricultura, la doctora Jennifer Mujica, que ha dicho el gobierno no avala ese artículo. Lo que ella ha dicho es que el gobierno está buscando una expropiación con adecuada indemnización, con una indemnización por un valor por determinar, pero sobre todo que no se trate de una expropiación de este estilo, no expropiación express, y sí un acto voluntario. El presidente Petro también se ha manifestado al respecto y ha dicho ese artículo sobre el que están discutiendo no es, ese se retiró hace unos cuantos días, el verdadero artículo no contempla una cosa perentoria, una cosa mandatoria, como es un procedimiento mandatorio, como es el que establecería este artículo. Vaya uno a saber, porque con semejante cantidad de artículos que van dentro del Plan Nacional de Desarrollo, esa ley ómnibus en la que se cuela cualquiera, hay que tener la lupa puesta, porque es posible que la ministra tenga razón, es posible que el presidente tenga razón, pero en el proceso legislativo los artículos entran y salen con la agilidad de un mico, y eso quiere decir que si no hay un ojo avisor al respecto, puede volver a aparecer un artículo que establezca en la vía express 21 días la obligatoriedad de venderle al Estado y de venderle además por un valor catastral que es inferior al valor comercial. La lupa sobre este proceso. En Red Más Noticias, el presidente de la Federación de Cafeteros. Los cafeteros son la parte fundamental del desarrollo económico y social del país. Siempre lo ha sido. Colombia es café, éramos café, seguiremos siendo café. Acuérdense ustedes hace muchos años la flota mercante gran colombiana, los primeros aviones Jumbo que tuvo Avianca, venían gracias al café. Siempre en un trabajo mancomunado, la Federación y el Gobierno Nacional. Bueno, pues el Congreso Cafetero, que es la máxima autoridad, escogió en democracia a su nuevo presidente, sin guiños, sin política. Cualquier guiño que se dé en esa elección del Congreso Cafetero simplemente es mal visto. Ahora se ha dado una división entre el presidente de la Federación, el nuevo presidente de la Federación, y el presidente de la República. Y en segundos vamos a tener aquí al doctor Bahamón, al nuevo presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, para hablar con él del futuro, de lo que viene en la Federación. Doctor Bahamón, es un gusto saludarlo. Bienvenido a Red Más Noticias. Giovanni, ¿cómo está? Mucho gusto saludarlo a usted, le agradezco la invitación y un saludo muy especial a todos los teleaudientes de Red Más. Presidente, primero que todo, felicitaciones porque lo lograron, porque además tiene el respaldo unánime. Toda la federación está con usted, los cafeteros están con usted, el anterior ministro de Hacienda está con usted. Pero pues se ha dado esta controversia con el presidente de la República por unos trinos de hace 8 o 10 años. ¿Cómo se puede subsanar o cómo se pueden acercar, por lo menos desde su lado ahora, al gobierno, presidente? Giovanni, para mí esto es una invitación a construir unos puentes de comunicación efectivos. Quiero que usted sepa y la audiencia sepa que este proceso es un proceso que se ha desarrollado de la mano del Gobierno Nacional, porque a final de enero empezó este proceso de selección y fue diseñado con el Congreso Cafetero y 4 ministros
del gobierno. Tengo un retorno que no me deja... Vamos a volver a... Perdóneme, Giovanni, pero tengo un retorno... Sí, vamos a volvernos a conectar con usted, presidente, y lo vamos a tener aquí en minutos, porque es muy importante conocer la opinión del presidente de la Federación Nacional de Cafeteros por toda esta controversia que se ha dado en los últimos días. No sé si ya me está escuchando ahí, doctor Bamón. ¿Ya me está escuchando? Yo lo oigo muy bien, cuando yo hablo tengo un retorno, pero en este momento lo estoy oyendo mejor. Bueno, lo escuchábamos, doctor Bamón. Nada, le estaba diciendo que este es un proceso que se ha diseñado de la mano con el Gobierno Nacional, que lo diseñó la Federación Nacional de Cafeteros con el Gobierno Nacional. 4 ministros participaron no solo en el diseño, sino en cada una de las etapas. El ministro que usted acaba de mencionar, que el ministro saliente José Antonio Ocampo, la ministra Cecilia López, el ministro Germán Umaña, el director de Planeación Nacional, estuvieron siempre en este proceso y participaron activamente en el diseño y en la definición de la terna. Es decir, es un proceso que ha acompañado el gobierno y que ayer, en un proceso que ustedes conocen muy bien, gremial, democrático, me dieron a mí la honrosa responsabilidad de liderar el gremio. Lo único que queremos es trabajar de la mano con el gobierno. Y por eso al señor presidente le mandé un mensaje diciéndole que estoy totalmente dispuesto para sentarme de inmediato a que le podamos expresar nuestras necesidades como gremio, a mostrarle las grandes oportunidades que tenemos para seguir desarrollando desde el punto de vista económico y social las regiones cafeteras y poder trabajar también en el cumplimiento de esas metas específicas que tiene en el Plan Nacional de Desarrollo, de las cuales suscribimos muchas de ellas, como las vías terciarias, la vivienda cafetera digna o la vivienda rural digna, un país de propietarios rurales. Tenemos 540.000 familias en nuestra caficultura que no tienen más de 2 hectáreas en promedio, cada uno de ellos. Y eso es lo que queremos trabajar, en traerle rentabilidad y prosperidad a esas familias y seguir aportando lo que ha hecho la Federación por 96 años, desarrollo económico y desarrollo del tejido social en las regiones. Doctor Bamón, usted sabe que todo esto es un tema político fuerte. Y usted no es el único que ha escrito trinos diferentes de opiniones con el presidente de la República. El doctor Prada lo hizo, Roy Barreras lo hizo, otros actuales funcionarios del presidente también en el pasado han escrito trinos que uno escribe. ¿Usted se arrepiente de haberlos escrito o se mantiene en su posición? Giovanni, la única diferencia es que yo nunca he sido político, yo nunca he tenido un cargo de elección popular. Yo he trabajado 25 años de mi vida en empresas multinacionales privadas, en donde he tenido mi desarrollo profesional. Como ciudadano, uno tiene la posibilidad de expresarse en algún momento por cualquier tipo de medio. Y hoy yo no quiero mirar para atrás, sino para adelante. Lo que tenemos enfrente son inmensas oportunidades de traerle prosperidad a 540.000 familias cafeteras, pero a 2.5 millones de empleos que se generan directos o indirectos en una actividad que es el primer renglón agrícola del país y el primer renglón de exportación no minero del país colombiano. Además tiene la marca más... La que nos representa, la marca más importante de los colombianos, la que nos genera orgullo en cualquier parte del planeta. Es decir, no podemos mirar hacia atrás sino hacia adelante, buscar concertación, puntos de acuerdo y mi indeclinable deseo de sentarme con el señor presidente y su gabinete a trabajar en beneficio de las 540.000 familias cafeteras que seguro redundará en mejor desarrollo económico y actividades importantes para el gobierno nacional. Doctor Bamón, pero el presidente dice que quiere hablar con las bases. ¿Usted cómo lee eso? Que estaría dispuesto a acompañarlo, a hablar con las bases, porque las bases fueron las que nos eligieron. Ayer el Congreso Nacional Extraordinario Cafetero tomó una decisión, vinieron 6 delegados elegidos popularmente de cada uno de estos 15 comités departamentales que representan a 22 departamentos y 22 departamentos que tienen comités municipales.
Ellos fueron los que se expresaron ayer en un ejercicio diseñado con el gobierno nacional, extraordinariamente democrático y que muestra que esta agremiación sigue siendo ese estandarte de la agremiación agricultora en Colombia. Pues dejemos la política a un lado, doctor Vamón, y vamos a realmente lo importante. ¿Cuál va a ser su plan ahora en su gestión cuando usted tiene 540.000 familias cafeteras que en su mayoría viven y producen en pequeñas parcelas que no superan en promedio las 2 hectáreas? Ellos son lo importante. ¿Qué va a hacer por ellos? Giovanni, lo que hay que empezar a trabajar es construir sobre lo construido. La Federación tiene un récord de haber hecho cosas muy importantes, usted las mencionaba al inicio, y debemos seguir manteniendo esa dirección, una dirección en la que trabajemos con el caficultor, le hagamos investigación y desarrollo a la variedad más importante, a la que nos ha diferenciado siempre, entregándoles a ellos el producto de esa investigación y desarrollo que hace Cenicafé para tener la variedad más resistente y con mejor tasa, y trabajar definitivamente en el desarrollo de consumo. Es bien importante que no solo miremos el área de producción, que no solo miremos cómo mejoramos con las variedades resistentes y adaptables al clima actual, sino que veamos cómo podemos hacer que nuestra marca siga creciendo en participación en los mercados internacionales, trabajar de la mano con nuestros grandes socios comerciales, pero participar con nuestras empresas de este holding de empresas que es la Federación Nacional de Cafetero para crecer la cobertura de Juan Valdez en el mundo, para tener ese plan de expansión, para crecer la marca Buen Café también, que tenemos una fábrica en Chinchiná que nos ha llenado de orgullo desde 1973, para hacer de Alma Café una empresa que tenga la posibilidad de ser muy rentable y que acompañe a todos los cafeteros en la actividad. Pero mire, le voy a decir 3 iniciativas que siempre planteamos a los comités. La primera es garantía de compra. Giovanni, no hay ningún gremio en el país, desde el punto de vista de producción agrícola, que tenga garantía de compra, y ese ha sido el fin único y último de la Federación. Debemos trabajar de la mano con el ministro de Hacienda, con el doctor Ricardo Bonilla, para trabajar en el desarrollo de una política que permita darle un oxígeno al sistema cooperativo. Ese sistema cooperativo es el que respalda la garantía de compra y es el que nos ha acompañado a que en más de 500 poblaciones del país tengamos esa posibilidad de garantizarle al campesino cafetero que saque su carga de café y se la podamos comprar al mejor precio posible en la mayor cercanía a su finca. Eso tenemos que trabajarlo, hablar con el gobierno nacional. El exministro o el ministro saliente José Antonio Campo creó hace 30 años el instrumento que se llama ICR. Ese instrumento es demasiado importante para la agricultura colombiana y para los cafeteros también. Es importante crecer el parque del café, mejorar la productividad a través de densidad y de variables resistentes, hablar con el gobierno también y con la banca privada para una cobertura de tasa que nos permita renovar los cafetales. Pero por sobre todo, como lo decía al comienzo, potenciar el comercio exterior. Todas las empresas del mundo están mirando a China e India y ahí hay una oportunidad enorme, Giovanni, que queremos capitalizar. Así que vamos a trabajar en el comercio exterior. Yo vengo del comercio exterior, del retail, y creo que podemos trabajar de la mano con un enorme equipo muy capacitado de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para darle rentabilidad y progreso a las familias cafeteras. O sea que podemos, doctor Vamón, soñar con esa gran federación que teníamos, que hemos tenido siempre, porque la verdad siempre ha sido una gran institución que es orgullo del país, pero de ser otra vez ese país cafetero de flotas mercantes y de grandes cosas como lo éramos en los años 70, 80. Se lo digo porque mi bisabuela trabajó allá en la federación, imagínese. Giovanni, yo creo que la invitación es a eso, a pensar en grande, a pensar en nuestra federación, en nuestro café como un producto estrella. Tenemos la mejor marca de café del mundo y debemos seguir teniendo orgullo. El café es la antítesis de la coca en el mundo y debemos trabajar de la mano todos en crecer nuestros negocios del café y hacer de esta federación lo que algunos economistas y pensadores del pasado dijeron: ¿Colombia es café o no es? Doctor Vamón, qué bueno eso que usted dice, el café es la antítesis de la coca. Estoy leyendo aquí un trino de una hermana muy orgullosa, ¿no?
está aquí colocando unas palabras muy generosas hacia usted. Estaba muy emocionada cuando usted lo nombraron, su esposa, sus hijas. ¿Quién es el nuevo presidente de la Federación Nacional de Café? Ya sabemos que sabe y sabe mucho, que quiere mucho el sector, pero ¿quién es Germán Bahamón? Soy un colombiano huilense, para más señas, nacido en Neiva, criado en Neiva, estudié en Neiva, de una familia orgullosamente opita, que ha tenido siempre arraigo por la agricultura. Los que venimos del departamento del Huila nos criamos y nos dedicamos gracias al producto de la agricultura y la ganadería, y por eso tengo esa pasión por el café. Soy un romántico del café. Tengo una esposa que se llama Ángela María Fadul y 2 hijas, Isabela de 13, Sofía de 10, y esa hermana que usted menciona que ha sido orgullosa, pero yo soy más orgulloso de ella. Pues doctor Bahamón, muchas gracias por concedernos estos minutos aquí en Red Más Noticias. Lo felicitamos, le deseamos todo lo mejor y estamos muy seguros de que nuestro café queda en las mejores manos para construir sobre lo construido. Y le deseo mucha suerte, ojalá recomponiendo ese diálogo con el presidente. Y como hemos dicho, el presidente dijo que iba a ser el presidente de 50 millones de colombianos, los que simpatizan y los que no simpatizan, como en una democracia debe ser. Muchas gracias, doctor Bahamón. Gracias por estar con nosotros. Giovanni, a usted muchísimas gracias. Un saludo muy especial a las familias colombianas de Red Más. Ahí lo tienen ustedes, es el nuevo presidente de la Federación y queríamos hablar con él en medio de toda esta turbulencia, de lo que dice el presidente, de la parte política, pero también de lo importante, de nuestro café. Sigue creciendo la polémica alrededor de la decisión de la Federación Nacional de Cafeteros de elegir como nuevo gerente a alguien que no es del buen gusto del presidente de la República. Ustedes ya saben que el doctor Bahamón, que fue elegido por unanimidad, ha tenido resistencia de parte del presidente. Han visto la nota, los tweets del presidente, y esto da lugar a 2 o 3 reflexiones. La primera de ellas, la que tiene que ver con esto no es una sublevación de la Federación de Cafeteros frente a la autoridad pública o frente al gobierno. De hecho, este nombramiento y esta elección se dio con la anuencia del ministro de Hacienda. Lo que pasa es que es el ministro de Hacienda saliente, no el ministro de Hacienda entrante. Es decir, si hay que ubicar esta decisión en algún ámbito de tensiones, es la tensión entre el ministro de Hacienda saliente, José Antonio Campo, y el presidente, y no entre la Federación y el presidente. La Federación no ha hecho un gesto provocador, no ha hecho un gesto confrontacional, sino que se ha ceñido a lo que el ministro de Hacienda saliente le había dado más o menos el visto bueno, sobre todo la terna de la que salió el doctor Bahamón. Segundo punto, ustedes han oído al doctor Bahamón, tiene un ánimo conciliatorio, tiene un ánimo de tender las puentes con la administración. Sabe a ciencia cierta que no hay política sectorial que pueda prosperar con una oposición de la administración, y menos cuando se trata del Fondo Nacional del Café. Recuerden ustedes, un fondo que se nutre de contribuciones parafiscales hechas por los cafeteros con la retención cafetera que se le cobra a las exportaciones de café y destinadas al sector cafetero igualmente. No obstante que la manejan los cafeteros, la maneja la Federación, es claro que son recursos que tienen naturaleza pública por ser mandados por una norma pública, pero no solo eso, sino que el contrato de manejo de estos recursos termina venciéndose al cabo de un par de años antes de que termine el gobierno de Gustavo Petro. Por lo tanto, de ninguna manera le conviene a ninguna de las partes tener una relación tensa con la contraparte, y eso explica en gran medida la actitud totalmente conciliatoria y totalmente amistosa y convergente, buscando convergencia del doctor Bahamón con el gobierno nacional. Obviamente hay que irse al otro lado de la cancha, al lado del gobierno nacional, y encontrar que para el presidente Petro esta no sería la primera vez que alguna persona en el pasado hubiera dicho comentarios negativos sobre él. De hecho, y en la nota también existen elementos para ello, aparecen los nombres no solamente de Roy Barreras, no solamente de Alfonso Prada, no solamente del doctor Mauricio Liscano, es decir, personas que hoy están muchísimo más cerca del presidente Petro que de cualquier otro político, y en el pasado manifestaron su desacuerdo con algunas de las posiciones del presidente Petro. Finalmente, para el presidente y para el gobierno tiene un costo en todo caso
enfrentarse con un sector que abarca más o menos 500.000 familias, más o menos 2 millones de personas, 2 millones largos de personas, pero sobre todo que es un cultivo que no solamente es importante desde el punto de vista de las divisas, sino también desde el punto de vista del tejido social, en un momento en que ese tejido social en el territorio representa un gran activo que hay que valorar y que hay que cuidar. Un último punto, si sigue la confrontación de parte de Presidencia frente a la Federación de Cafeteros y la Federación, mediante un proceso legítimo con la anuencia del entonces ministro de Hacienda, nombró al doctor Bahamonde, probablemente otros gremios encuentren allí una especie de espejo y también empiecen a enfrentarse al dilema de si van con el gobierno y lo siguen apoyando o si sencillamente se casan en la confrontación. Pese a que el presidente Gustavo Petro convocó para este 1 de mayo movilizaciones en apoyo a sus reformas sociales, lo cierto es que ese día siempre hay marchas para conmemorar el Día del Trabajo. Como es habitual, las centrales obreras saldrán a marchar este 1 de mayo para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. Conmemora una masacre que ocurrió a finales del siglo XIX en Chicago, donde se explotó una bomba contra un grupo de trabajadores y trabajadoras que se manifestaban pacíficamente. Todos los años en Colombia, las centrales obreras y las diferentes organizaciones sindicales y también organizaciones civiles y trabajadores y trabajadoras del país comparten un espacio de marcha para conmemorar ese día y reivindicar la lucha obrera y el trabajo. Los sindicatos convocaron a sus bases a salir a las calles y conmemorar este Día del Trabajo. La CGT cumple 52 años. Ese es un motivo para salir a la marcha a conmemorar. El 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores y siempre, históricamente, nos hemos movilizado. No obstante, coincidencialmente, el Gobierno Nacional convocó para ese mismo día una movilización en respaldo a sus reformas sociales. Este día ha sido aprovechado por el Gobierno Nacional para convocar la presidencia al balcón y charlar con los manifestantes y las manifestantes del contenido de la reforma laboral que plantea el Gobierno Nacional. Por supuesto, habrá que ver cómo se desarrolla, porque es la primera vez que un gobierno que es mucho más cercano a las centrales obreras está en el poder y conversará con ellos desde el balcón en un 1 de mayo. Algunas organizaciones sindicales respaldan que se use el día en el que los trabajadores reivindican sus derechos laborales para llamar a las calles a apoyar los proyectos del gobierno de turno. Este 1 de mayo es novedoso en las luchas sociales en Colombia. Por primera vez hacemos un 1 de mayo con un gobierno de izquierda y saldremos a defender las reformas sociales que ha presentado al Congreso de la República. En cambio, otros sindicatos calificaron este hecho como un oportunismo de sectores gubernamentales sin precedentes. Hemos decidido no salir a marchar ni convocar a nuestras organizaciones afiliadas para el 1 de mayo, conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Esto porque algunos funcionarios gubernamentales quieren aprovechar para que se brinde un respaldo a todas las reformas del actual gobierno. En febrero pasado, el presidente Gustavo Petro también habló desde el balcón de la Casa de Nariño sobre sus reformas a la salud, pensional y laboral. El cambio del gabinete anunciado por el presidente Gustavo Petro en los últimos días no solamente representa, ya lo sabemos, un reequilibrio político dentro del gabinete, representa igualmente la ruptura con las jefaturas de los partidos, en concreto de los partidos que hacían parte de la coalición de gobierno, conservador, liberal y partido de la U. Y eso significa que el gobierno está buscando otros ámbitos para fortalecer su poder, ya no el poder de negociación con los partidos, sino otros ámbitos como por ejemplo este de salir a la calle. Y mucha gente dice, bueno, el gobierno cambió de estrategia. El presidente Petro en Zarzal Valle dijo que la gente tenía que salir a la calle y que los campesinos tenían que movilizarse. Despacito, despacito. Esta ha sido la posición del presidente Petro desde hace mucho tiempo, casi que desde los primeros días después de posesionado, y es que el gobierno del cambio no puede ser el gobierno del cambio si la gente no está apoyándolo en la calle. Acuérdense ustedes, discurso del 12 de octubre en Caldono, Cauca. ¿Se acuerdan ese discurso que hablaba del enemigo interno? En ese discurso ya el presidente Petro estaba hablando de la necesidad de que hubiera movilización social, de cómo el gobierno del cambio no podía hacer absolutamente nada, así lo denominaba y lo denomina él, el gobierno del cambio, sin el apoyo de la gente en las calles.
Y desde allí hasta hoy sigue el llamado consistente y persistente a que haya manifestación social. Lo que pasa es que ahora esa manifestación social se convierte en un activo mucho más valioso en la medida en que la vía institucional de negociación con los partidos se empieza a diluir, si es que no está ya por completo diluida. Entonces viene una gran pregunta, y es ¿cuál es la capacidad del gobierno del presidente Petro de convocar gente? Yo creo que es muy grande, pero hasta el momento no ha sido efectiva. ¿Y por qué digo que no ha sido efectiva? Recordemos 3 momentos claves en que ha convocado gente, especialmente en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Hay que destacar que la Plaza de Armas es mucho más chiquita que la Plaza de Bolívar, es más o menos la 6ª parte. Estamos hablando de la radicación del Plan Nacional de Desarrollo el 6 de febrero, de la radicación de la reforma a la salud el 13 de febrero y del famoso balconazo del 14 de febrero. Y calcula la Policía Nacional que en esos 3 momentos en que venía el cambio, Plan Nacional de Desarrollo, reforma a la salud, balconazo, eran las manifestaciones más públicas del cambio, se llegó a convocar 12.400 personas según la Policía Nacional. Para dar una idea, los que saben estiman que la Plaza de Bolívar se llena con 12.000 personas. Es decir, que en 3 días en la Plaza de Armas apenas se habría superado la mitad de la gente que puede caber en la Plaza de Bolívar. Eso no quiere decir que las movilizaciones que pueda convocar el presidente Petro no vayan a ser efectivas, pero sí quiere decir que cuando uno mira las encuestas se da cuenta que de diciembre hasta acá se ha invertido la favorabilidad y desfavorabilidad. Ahora la desfavorabilidad está por encima del 55%, la favorabilidad casi que en el 35%, y eso destaca como el fervor popular y el apoyo popular, el activo que sería alternativo a estar negociando con las instituciones, se va reduciendo. Hasta llegar a dónde no lo sabemos, pero se va reduciendo. Y eso además significa que el presidente y el gobierno buscan estrategias para visibilizar de manera mucho más contundente esas marchas. Por eso no es raro que haya convocado el 1 de mayo, cuando las marchas son de toda índole, son marchas de trabajadores, se celebran desde hace mucho tiempo y no se le pueden atribuir al gobierno del presidente Petro el convocarla, sacar a la gente y protestar por el 1 de mayo. Es una práctica histórica, tradicional, que trata de ser capitalizada en este caso por el presidente Petro. Insisto, nadie sabe el poder de convocatoria del presidente Petro en las calles. Insisto, por ahora no ha sido efectivo. E insisto, ahora se monta en una marcha y en una manifestación pública que no le es propia a su gobierno.